¿Ustedes saben cómo se hizo la división política de África? ¿Cómo se trazó el mapa de las naciones? Por Etiopía y Sudán y el Congo y la República Democrática del Congo y Nigeria y Kenia y todo esto así como, uy, qué raro. ¿Cómo se hizo esto? Porque todavía cuando toda América Latina era propiedad de España, aunque estuviera dividida en capitanías y en virreinatos, más o menos las capitanías y los virreinatos correspondían a cierta forma de organización o de división étnica que ya existía antes, más o menos. Y bueno, el Papa de América Latina es una invención. ¿Por qué están separados Bolivia y Perú? Tú vas a saber. Podrían ser el mismo país sin mayor problema. Son aymaras. Y luego me van a decir que no, ya me van a explicar luego por qué no. Y por qué los negros en el Perú y no hay tantos negros en Bolivia, etcétera. Bueno, pero con África la situación fue muchísimo, muchísimo peor. Y yo sí quería contarla porque se acaban de cumplir o se van a cumplir 140 años dentro de 2 de cómo se dividió África. Miren, a la izquierda tienen ustedes cómo era África, cómo se dividía por grupos étnicos, los Mutacasi, los Sokoto, entidades geográficas que ya existían y que de alguna manera identificaban los propios habitantes del continente. Ya había colonias, por supuesto, estaba la colonia del Cabo, de los británicos, que es hoy África del Sur, Suráfrica, perdón. Estaba Angola, que era una colonia portuguesa, y estaba Argelia, que era una colonia francesa. Por eso hablan francés unos, inglés otros, y portugués otros, y luego por ahí está Cabo Verde, que hablan español porque le tocó a España. Le tocó a España, y ese es el punto. Le tocó a España porque el 26 de febrero de 1885 concluyeron 3 meses de deliberación de la llamada Conferencia de Berlín. Y la Conferencia de Berlín fue una reunión donde 13 países europeos, 13 estados europeos, los Estados Unidos de América y el Imperio Otomano, que ocupaba el norte que ocupaba además buena parte de lo que es el Medio Oriente actualmente, se reunieron porque los había invitado Otto von Bismarck, el canciller alemán, para repartirse África. Tenemos un continente que no le hemos hecho mucho caso y un par de colonias allí, ¿no? Argelia, que está enfrente de Francia en el Mediterráneo, está Angola, que ahí están los portugueses, pues más o menos por el Tratado de Tordesillas, pero es un continente que antes no podíamos entrar. La malaria, pues, los leones, las mambas negras, etcétera. Pero bueno, ahora tenemos quinina y podemos entrar y podemos apoderarnos de las riquezas de África. ¿Qué les parece? Entonces vamos a repartirnoslo. Se dividieron África de acuerdo con las leyes internacionales, que en aquel entonces no eran internacionales porque eran solo de los países poderosos, pero tampoco eran leyes, porque los únicos que no estaban invitados a esta fiesta pues eran los africanos. Los africanos se les informó: a partir de ahora eres propiedad de los holandeses, los alemanes, los franceses, los ingleses, Esto fue lo que lanzó el periodo colonial africano, que también es a su manera una consecuencia de la descolonización de América, del hecho de que los países americanos se habían
desecho de sus potencias coloniales, siendo estas la primera, los primeros que se independizaron, los haitianos, que se independizan de Francia, la primera rebelión de esclavos que tiene un éxito brutal, los estadounidenses que se habían deshecho de los británicos, los latinoamericanos que se habían hecho de españoles y portugueses, y bueno, quedaban por allí las Antillas holandesas y algunas pequeñas propiedades británicas, pero nada del otro mundo. Necesitaban fuentes de ingresos y pues se repartieron África. Se utilizaron para hacer las separaciones las líneas de longitud y latitud del mapa. Era un mapa que decían que era un metro de 5 metros de alto, un mapa de África que se fueron repartiendo las potencias europeas. Es un momento verdaderamente vergonzoso. Los ríos, las cordilleras se utilizaron como formas de decir, pues yo llego hasta esta cordillera y ya de aquí para allá es tuyo. Se crearon fronteras absolutamente caprichosas, a veces con regla y cartabón simplemente, y muchos historiadores como Olayaemi Akinwumi de la Universidad Estatal de Nasarawa en Nigeria dicen que allí empezaron todos los problemas de la África actual, y en cierta medida es por supuesto cierto. En los estudios africanos, dice el doctor Akinwumi, muchos de nosotros creemos que la fundación de las crisis del día de hoy en África se establecieron en la conferencia de 1884-85. La partición se hizo sin ninguna consideración de la historia o la sociedad de los africanos. Se veía África como una sola cosa. Yo me he quejado aquí ya en alguna otra ocasión, y hubo gente que se molestó conmigo, me da mucho gusto, los que hablan de África como si fuera un país. Es un continente de una enorme diversidad cultural, étnica, lingüística, histórica, geográfica, de recursos naturales. Es mucho más compleja que Europa. Europa es mucho más homogénea en ese sentido que África. Y sin embargo se habla de África como si fuera una sola cosa. Los africanos, ¿cuáles? Si la gente de África es más distinta entre sí de lo que es distinta de los del resto del mundo. Entonces, en muchos países, si ponen, por ejemplo, en esto que estoy leyendo de Deutsche Welle, por cierto, quiero decirlo, como en Camerún, los europeos directamente se lanzaron sobre las comunidades locales y sus necesidades. Dijeron, a partir de aquí para allá es francés, de aquí para allá es británico. Oye, pues que mi primo quedó de aquel lado. Ah, se siente. Ahora, lo que hay que ver es que estas fronteras que solo existían en el papel se volvieron otra cosa cuando se independizan los países africanos. Y entonces tenemos esta otra subdivisión. Tenemos las fechas de independencia de los países africanos y cómo fue quedando el mapa a partir de las propiedades de Bélgica, Alemania, España, Francia, el Reino Unido, Italia, Portugal y los países independientes que por allá eran solamente, me parece que esto es Sudán. Y este pequeño no me acuerdo cuál es. Las zonas en blanco son los independientes, que son muy pequeños. Y el África actual y las fronteras del África actual dependen de eso. Lo peor del asunto, y yo he hablado en muchas ocasiones del problema de reinventar el pasado. O sea, bueno, pues en el pasado se cometió un error horroroso, entonces vamos a regresar al pasado. La fundación de Israel es un error terrible, ya sé que es la patria histórica de los hebreos, cierto, pero por otro lado pues había otras personas viviendo allí que de alguna manera fueron desplazadas para que se establecieran allí a los descendientes de los hebreos que habían sufrido horrorosamente en la Segunda Guerra Mundial las persecuciones que además venían sufriendo desde los inicios del cristianismo porque se les consideraba los asesinos de Cristo, que es un mal negocio que te pongan ese mote cuando tú andas por la Europa cristiana, Entonces, bueno, fue un error, no se pensó bien, quizás habría que haber hecho distintas las cosas. Entonces vamos a acabar con Israel y ya no se puede.
¿Por qué? Bueno, porque hay gente que ha nacido allí y que tiene derecho a la tierra en la que nació, ¿no? O tampoco. Desde 1948 está naciendo gente allí. Yo tenía una amiga, por cierto, que se negó a prestar el servicio militar en Israel. Se metió 6-8 meses de calabozo esta mujer. Pero ella ya había nacido en el Estado de Israel. Entonces, no puedes quitar Israel, echar a los israelíes al mar y decirles a los palestinos, pues toma tu tierra de regreso. Hay que solucionarlo de otra manera. Estados Unidos cometió una barbaridad colonial, imperial, bestial, cuando se apoderó de la mitad del territorio mexicano. Pues sí, entonces que le regresen California a México. Los californianos no van a estar de acuerdo. Porque ya nacieron allí, porque llevan 200 años allí, 170 años allí, etc. Es decir, que hay veces en que puedes echar para atrás la historia, pero la mayoría de las veces tienes que encontrar soluciones a los problemas que te presenta el presente. Y desde que en la década de los años 60, solamente en la década de los años 60 del siglo pasado, los países africanos obtuvieron su independencia, los políticos africanos tuvieron la oportunidad de cambiar las cosas y de dibujar las fronteras africanas de una manera más razonable a lo largo de líneas culturales, de historias en común, de etnias, de lenguajes, de tradiciones, no sé, como quisieran. Decidieron que mejor ni lo tocaban porque, dice el doctor Pesek, si lo hacemos abriremos la caja de Pandora. Probablemente tenían razón, dicen, debido a los problemas que ha tenido África en los últimos 80 años, ha habido numerosos conflictos dentro de los estados, pero muy pocos entre estados. La mayoría de los conflictos efectivamente han sido dentro de los estados, incluso cuando se intentó independizar la zona petrolera de Nigeria, o Sudán contra Sudán del Sur, o el exterminio, el brutal genocidio en Ruanda, han sido problemas dentro de los estados africanos como quedaron, más que guerras entre estados, que las hay, pero en menor cantidad. Las alianzas étnicas dicen que eran mucho más abiertas y flexibles en el siglo XIX que las hay hoy, y un ejemplo era la Ruanda precolonial, donde los Hutu y los Tutsi no eran dos etnias diferentes, sino eran dos grupos sociales y era posible pasar de uno al otro. Si los Tutsis eran la clase media y los Hutus eran los pobres. Pero fue el régimen colonial el que afianzó la división de la población, una de cuyas consecuencias pues, fue el genocidio de 1994. Así que esta es la forma en que la Europa absurda, la Europa que ya no queremos y la Europa que ya no es así, también hay que decirlo, la Europa que hoy aporta todo lo que puede para mejorar las condiciones en África, algunos países con un sentimiento de culpa mucho mayor, los holandeses, los Países Bajos tienen un sentimiento de culpa por su pasado colonial aterrador y dan unas cantidades de recursos y de apoyo a todos los países donde alguna vez ellos fueron los grandes expoliadores, que lo fueron. Pero es una lección de la historia, no es para decir que la Europa de hoy es eso, pero es para que no vuelva a haber algo así, y el caso de Rusia es un caso así, un caso de recolonización de una zona que es independiente y que se reconoce a sí misma como independiente. Pero ni siquiera es posible pensar que haya reparaciones, porque ¿qué haces repararles a los de hoy los males que hiciste en el pasado? ¿Qué podrían hacer los belgas, que no tienen culpa alguna, por el horror de Leopoldo II en el Congo, por ejemplo, ¿no? Que fue pues uno de los capítulos más horribles de la historia, y es uno del que quizás hay que hablar más, de lo que hizo Leopoldo II en el Congo belga, porque si yo paseando por Bruselas veo una estatua de Leopoldo II y digo, esto sí, no sé, no creo que debiera estar aquí. Pero por lo menos que nos informemos de cómo se han armado ciertas cuestiones que al cabo de los años y al cabo de las décadas crean realidades nuevas que son con las que hay que lidiar y que hay que tratar de resolver de la mejor manera, pero siempre acordándonos de lo mal que se hicieron las cosas en el pasado, y no solo ellos,
todos las hicimos muy mal en el pasado. O los que estaban vivos en el pasado las hicieron y nos dejan el compromiso de no volverlo a hacer nosotros.